¿no? Proviene esa contaminación, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos monitorear las fuentes, ¿no? Por ejemplo, aquí en Ayacucho, ¿no? En los monitoreos que nosotros hemos visto, ¿no? Con los diferentes métodos en las anteriores sesiones, no es para evaluar cómo está la calidad del aire de Ayacucho, ¿ok? Pero cómo nosotros podemos saber cuáles son esas fuentes contaminantes, ¿no? Que generan esa calidad del aire, ¿no? Nosotros, ¿dónde podríamos ir a medir? Por ejemplo, podríamos ir a medir a una planta de cemento, ¿no? A una planta de ladrillos, ahí donde son las fuentes, ¿no? Yo tendría que monitorear dichas emisiones atmosféricas, ¿ok? Entonces ahora vamos a ver cuál es el método que se usa, ¿no? Hoy en día en Perú, ¿no? ¿Cuál es el método aprobado por la normativa para monitorear emisiones atmosféricas, ¿no? Como ven aquí en la PPT, ¿no? El, el tema es monitoreo de emisiones atmosféricas, ¿no? Y hay un término que tenemos que entender bastante bien y diferenciar, ¿no? Aquí tenemos el término de emisiones, ¿ok? Eh, es diferente cuando nosotros hemos evaluado, ¿no? La calidad del aire. Y cuando hacíamos referencia a la calidad del aire, ¿no? Por ejemplo, aquí en Ayacucho, hacemos un monitoreo de la calidad del aire y entendemos por la calidad del aire, ¿no? Como ese aire que nosotros respiramos aquí en Ayacucho, ¿no? Ya a un cierto nivel de contaminación con las distintas fuentes que pueden ser aportantes, ¿no? De esta contaminación, ¿no? Pero ya es el aire mezclado. En cambio, es diferente una emisión, ¿no? Es muy diferente cuando nosotros hablamos calidad del aire con emisiones atmosféricas, ¿no? Una emisión, ¿no? ¿A qué hace referencia? Hace referencia a ese contaminante, ¿no? Que sale de un punto exacto, ¿no? De un punto exacto donde se genera, sale una emisión, ¿no? Entonces, el aire, cuando hemos hecho monitoreo de la calidad del aire, ya hemos monitoreado la calidad en general, ¿no? El aire ya mezclado con las distintas fuentes de contaminación. En cambio, cuando nosotros hablamos de monitoreo de emisiones atmosféricas, ¿no? Nos vamos a monitorear a la fuente que está generando dicha contaminación, vamos a ir a monitorear a ese punto exacto, ¿no? Donde se está generando esta emisión atmosférica, ¿no? Entonces, es diferente cuando yo hablo de monitoreo de la calidad del aire y es diferente cuando yo hablo del monitoreo de emisiones atmosféricas, ¿ok? ¿Por qué va a ser diferente también? Por ejemplo, el monitoreo de calidad de aire no me va a permitir, como habíamos visto, tres enfoques, ¿no? Por ejemplo, para prevenir riesgos en la salud de la población, no implementar ciertas acciones también para mejorar la calidad del aire, etcétera, ¿no? En cambio, en monitoreo de emisiones atmosféricas, como nosotros nos vamos a ir a la fuente que lo está emitiendo, ¿no? Nosotros podemos regular dichas emisiones, ¿no? Por ejemplo, a una empresa que se dedica a producir cemento, ¿no? Existe normativa peruana que en caso no cumpla estos máximos de emisiones atmosféricas, ¿no? Puede ser multada, puede ser sancionada, incluso también puede ser paralizada, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver hoy día, ¿no? Son qué son esas emisiones atmosféricas, ¿no? ¿Cuáles son esas fuentes de emisión atmosférica, ¿no? En Perú, ¿cómo es que se regulan también estas emisiones atmosféricas, ¿no? ¿Cuáles son las normas específicas que existen hoy en día por cada sector, ¿no? Y también qué protocolos de monitoreo se utiliza hoy en día, ¿no? ¿Con qué métodos técnicos yo tengo que monitorear estas emisiones atmosféricas? ¿Ok? Entonces vamos a continuar con el tema. Yo lo que quería dar en esta primera introducción, ¿no? Era que ustedes puedan diferenciar. Nosotros hemos hablado en las sesiones pasadas de monitoreo de la calidad del aire. Hablamos ya de un aire ya mezclado con diferentes contaminantes. Pero cuando nosotros hablamos de monitoreo de emisión de atmosféricas, ¿no? Yo me voy a la misma fuente, ¿no? Yo me voy a ir a instalar una planta de cemento para ver qué contaminantes se está emitiendo, ¿no? O yo me voy a una planta de asfalto para saber qué contaminantes se está emitiendo, ¿ok? Entonces yo me tengo que ir a la fuente para saber realmente cuánta de emisión se está generando, ¿ok? Entonces acá, por ejemplo, vemos, ¿no? ¿Qué es una fuente de emisión? Nos vamos a definir qué es una fuente de emisión. Dice, es todo lugar, proceso o actividad que libera contaminantes a la atmósfera. Como pueden ver aquí, la definición es muy amplia, no habla de un lugar, habla de un proceso, habla de una actividad. ¿Por qué es muy amplio? Porque en realidad, por ejemplo, una fuente de emisión podríamos estar haciendo referencia a un volcán,
¿no? Un volcán también es un generador de contaminantes. O también podríamos irnos al motor de un automóvil, ¿no? El motor de un automóvil también genera contaminantes por la quema de combustible, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos diferenciar, ¿no? Como ustedes pueden ver, es muy amplio, ¿no? Hasta un volcán es una fuente de emisión. Entonces, para que nosotros podamos regular estas emisiones atmosféricas, tenemos que clasificar cuáles son estas fuentes de emisión, ¿no? Según dos criterios, según la PPT que ustedes visualizan ahí, ¿no? Según su origen, podemos tener fuentes naturales, ¿no? Como erupciones volcánicas, incendios forestales, polvo, polen, ¿no? Levantados por el viento que van a generar, obviamente, emisiones atmosféricas. Ahora, según su origen, también tenemos fuentes antropogénicas, ¿no? En fuentes antropogénicas, ¿cuál es la diferencia? Que estas fuentes antropogénicas son aquellas que nosotros generamos, ¿no? En cambio, en las fuentes naturales, nosotros no podemos intervenir, o sea, no hay intervención humana en estas fuentes naturales. En un volcán, yo no puedo intervenir. En incendios forestales, tampoco puedo intervenir. Yo no puedo regular cuánto de emisión, cuánto de emisiones atmosféricas va a emitir, ¿no? Un volcán. No puedo. En cambio, en fuentes antropogénicas sí, ¿no? Es todo lo que nosotros generamos, ¿no? Mediante industrias, minerías, transporte, quema de combustibles, ¿no? ¿Por qué es valioso que nosotros sepamos clasificar la fuente de emisión? Porque yo sé que en fuentes naturales yo no voy a poder regular estas emisiones, pero en fuentes antropogénicas nosotros sí vamos a poder intervenir, ¿no? Vamos a poder intervenir generando normativa ambiental para regular estas emisiones, ¿ok? Y ahora, el otro criterio para clasificar, ¿no? Es según la movilidad de la fuente, ¿no? Tenemos fuentes fijas, ¿ok? Que están en un lugar específico, ¿no? Por ejemplo, chimeneas industriales, plantas térmicas, ¿no? Restaurantes, ¿no? Y también tenemos fuentes móviles, ¿no? Las fuentes móviles son aquellas fuentes que se desplazan al emitir, ¿no? Autos, buses, camiones, aviones, barcos, ¿no? ¿Por qué esta distinción según la movilidad también es importante? Porque yo a una fuente fija, ¿no? Como es una fuente fija que permanece en un mismo lugar, yo puedo instalarle un monitoreo continuo, ¿no? Por ejemplo, en una chimenea industrial de una planta, digamos, de minería, ¿no? Como es una fuente fija, yo puedo ahí instalar una plataforma, ¿no? ¿Para qué? Para realizar un monitoreo continuo de las emisiones que se va a generar en dicha planta, ¿no? En cambio, a un móvil es diferente, ¿no? Entonces, ahora que estamos iniciando esta sesión, ¿no? Es necesario que nosotros sepamos que toda la teoría que vamos a realizar el día de hoy es en base a fuentes antropogénicas, porque las podemos regular, y a fuentes fijas, ¿no? Porque podemos diseñar un monitoreo continuo, ¿no? Se puede medir directamente en un punto fijo, ¿no? Y de acuerdo a lo que nosotros podamos medir, vamos a aplicar, ¿no? Ese marco regulatorio que existe hoy en día en Perú, ¿no? Para determinar si excede o no excede esos máximos permisibles. ¿Ok? Entonces, vamos a centrarnos en fuentes antropogénicas y fuentes fijas, ¿no? Fuentes antropogénicas fijas. Bueno, aquí tenemos ¿no? un diagrama del árbol, ¿no? Que resume la información que hemos visto en la anterior PPT, ¿no? Acá hay fuentes de contaminación atmosférica, ¿no? Que se dividen en artificiales, antrópicas y naturales, ¿no? Dentro de las antrópicas tenemos móviles y fijas, ¿no? Y de las naturales también tenemos erosión, incendios forestales, actividad volcánica, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son esos instrumentos, ¿no? Que se utilizan o que utiliza el Estado peruano para poder regular dichas emisiones atmosféricas, ¿no? Utiliza los instrumentos de gestión ambiental que ustedes también habrán visto en cualquier proyecto de construcción, ¿no? En cualquier ejecución de alguna obra que se vaya a dar, siempre va a tener un instrumento de gestión ambiental, ¿no? El IGA. Y esto es de cumplimiento legal. Por eso acá dice, ¿qué son esos instrumentos de gestión ambiental? Son herramientas técnicas y legales que permiten prevenir, controlar y corregir los impactos ambientales de un proyecto o actividad, ¿no? O sea, esto es muy importante, ¿no? Estos IGA no es que simplemente yo los cumplo o no los cumplo, ¿no? El cumplimiento sea opcional, no. Estos IGA son de cumplimiento legal. ¿Qué quiere decir ello? En caso, por ejemplo, una obra,
no cumpla, ¿no?, la implementación y la ejecución de estos instrumentos de gestión ambiental, no simplemente está sujeto a una multa, a una sanción, a una paralización. ¿Ok? Entonces, los instrumentos de gestión ambiental son herramientas técnicas y legales, sobre todo, ¿no? ¿Cómo se clasifican estos instrumentos de gestión ambiental? Se clasifican en dos grandes grupos, ¿no? En preventivos y en correctivos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es por el tiempo. ¿Por qué? Este primer grupo que dice preventivos, ¿no? Los IGA preventivos, ¿no? ¿En qué momento se implementa o en qué momento se aplican? Se aplican antes de iniciar el proyecto, como aquí dice en la PPT, antes de iniciar el proyecto. Entonces, dice, evalúan, o estos instrumentos de gestión ambiental, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es de evaluar posibles impactos, ¿no? Y proponen medidas para evitarlos, ¿no? O sea, mira, ¿sabes qué? Yo voy a ejecutar una presa, por ejemplo, ¿no? Y yo tengo que evaluar, ¿no? Que la construcción de esa presa, ¿qué impactos generaría en el medio ambiente? Por ejemplo, contaminación con material particulado, ¿no? También, por ejemplo, qué contaminación va a haber, digamos, en otros cuerpos receptores como el agua, el suelo, ¿no? Entonces, en estos IGA, yo voy a hacer todo un estudio para ver qué impactos en el medio ambiente podría generar. A partir de que yo he identificado esos impactos, yo tengo que proponer ciertas medidas, ¿no? Para evitar esos impactos. Esa es la finalidad del instrumento de gestión ambiental preventivo, ¿no? Antes de iniciar el proyecto. Yo antes de iniciar el proyecto pienso, ¿no? ¿Qué impactos? Entonces yo voy a proponer ciertas acciones para evitar esos impactos. Por eso es preventivo. ¿Ok? ¿Cuáles son esos instrumentos de gestión ambiental? Tenemos de tres niveles. ¿De qué va a depender que yo utilice un DIA, un EIA-SD o un EIA-D? ¿De qué va a depender? Va a depender, ¿no?, de la magnitud del impacto esperado. Por ejemplo, el DIA. DIA, ustedes, por ejemplo, cuando vayan por ejemplo, para la ejecución de una estación de servicio, a mí me requieren que yo implemente un DIA, una declaración de impacto ambiental. Una declaración de impacto ambiental, ¿no? Lo solicitan para quienes, para los proyectos que van a generar un impacto leve, ¿ok? Los DIA son para proyectos que van a generar un impacto leve. El EIA-SD o ese estudio de impacto ambiental semidetallado, ¿no? Es para proyectos que van a generar impactos moderados, ¿ok? En cambio, el EIA-D, que es estudio de impacto ambiental detallado, ¿no? Es para aquellos proyectos que van a generar enormes impactos, ¿no? Como por ejemplo, las minas, ¿no? Como por ejemplo, centrales hidroeléctricas, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿de qué va a depender que yo utilice o este instrumento de gestión ambiental? Va a depender, ¿no?, de la magnitud de los impactos que vaya a generar mi proyecto, ¿no? Porque es preventivo, ¿no? Antes de iniciar el proyecto. Entonces, por ejemplo, ¿no?, ya les mencioné el ejemplo de estación de servicio. A mí me solicitan una DIA, ¿no? Ahora, el otro grupo, ¿cuál es? Son los instrumentos de gestión ambiental correctivos, ¿ok? ¿Sobre qué se aplican estos IGA? Sobre proyectos que ya están en marcha, sobre proyectos que ya están operando, ¿no? O sea, aquí nosotros ya no buscamos prevenir, ¿no? Porque aquí ya hay ciertas operaciones, ¿no? Lo que buscamos es que buscamos corregir, ¿no? Buscamos adecuar nuestras actividades que ya están generando impactos, ¿ok? Adecuarnos. ¿Cuáles son esos IGA correctivos? Por ejemplo, aquí tenemos el PAMA, ¿no? Programa de Adecuación y Manejo Ambiental, ¿no? Este en realidad es el más común que se utiliza. ¿Para qué utilizamos esto? Para que una empresa antigua, ¿no?, se ponga al día con la normativa, ¿no? Y, por ejemplo, utilice nueva tecnología, ¿no? Adquiera nuevos equipos, etcétera, ¿no? Para que se ponga al día con la normativa actual. Porque muchas veces ustedes, por ejemplo, saben, ¿no? La normativa no es estática, ¿no? Va modificándose, va cambiando en el tiempo. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya hay empresas que ya están operando, ¿no?, con otra normativa anterior. Entonces, ellos utilizan este PAMA, ¿no?,
para que se les dé una oportunidad de que vayan a adecuarse a la nueva normativa. ¿Ok? También tenemos el PAC, Plan Ambiental Complementario, y el PMA, Plan de Manejo Ambiental, ¿no? Me dicen, los SIGA son obligatorios, ¿ok? Esto no es que los SIGA sean algo opcional, no son obligatorios, incluso son herramientas legales, ¿no? Siempre la autoridad ambiental competente siempre nos va a solicitar su cumplimiento, ¿no? Por ejemplo, aquí el MINAM y diferentes sectores, ¿no? O sea, no es un requisito opcional, no es un requisito legal. Si yo no tengo en mi proyecto un instrumento de gestión ambiental aprobado, simplemente mi proyecto no puede iniciar, no puede ejecutarse, no puede entrar en funcionamiento. ¿Ok? Ahora, tenemos aquí, ¿no? ¿Cuáles son esas herramientas, ¿no? Que aplican los IGA para la calidad del aire? ¿Ok? Primero, el ECA, que ya hemos visto, ¿no? El estándar de calidad ambiental para el aire, ¿no? ¿Cuál es su finalidad? Medir la calidad del aire que respiramos en el ambiente, ¿no? O sea, todo el aire que ya está combinado con todas las fuentes de contaminación, por ejemplo, aquí en Ayacucho, ¿no? Tenemos los automóviles, ¿no? Tenemos aquí ladrilleras, tenemos también canteras, tenemos planta de cemento, o sea, tenemos muchas industrias aquí en Ayacucho, ¿no? Y todas ellas contribuyen, ¿no? Para cierta calidad del aire. Y yo con el ECA del aire, yo puedo monitorear cuál es esa calidad del aire ya combinado de todas las fuentes. En cambio, la otra herramienta que se utiliza es el LMP, límite máximo permisible. ¿Para qué? Para monitorear emisiones atmosféricas. ¿A qué nos hacíamos referencia a ello? A un punto fijo, ¿no? Que está emanando, ¿no? Al ambiente ciertos contaminantes, ¿no? Entonces me dice, el LMP controla cuánto contaminante puede emitir una fuente, ¿no? Por ejemplo, hay una planta minera, ¿ok? Que tiene obviamente distintos puntos industriales donde hace fundición, diferentes actividades, ¿no? Y estas plantas tienen su chimenea, ¿no? Entonces yo me instalo al lado de esta chimenea, ¿para qué? Para yo monitorear cuánto contaminante está emitiendo dicha chimenea, ¿ok? Entonces, por ejemplo, acá dice ejemplo, cantidad máxima de dióxido de azufre que puede emitir la chimenea de una planta. Estamos hablando de un punto fijo. En cambio, aquí en el ECA del aire, el ejemplo es concentración máxima de PM10, PM2.5, monóxido de carbono en el aire de una ciudad, ¿no? ¿Para qué? Para fines del cuidado de la salud de la población, ¿no? Y bueno, aquí también otros instrumentos complementarios, ¿no? Sistemas de control de emisiones, tasas de emisión e impuestos a combustibles contaminantes, ¿no? Ejemplo, impuesto selectivo al consumo, a los combustibles más contaminantes, ¿no? Esta en realidad es un ejemplo claro de otros instrumentos que utiliza el Estado peruano, ¿no? Para regular las emisiones atmosféricas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, a los combustibles más contaminantes, ¿no? Le agrega, así como nosotros agregamos un IGB, ¿no? En realidad a todos los bienes, servicios aquí en Perú, ¿no? A ciertos bienes en específicos contaminantes, ¿no? También se le agrega el impuesto selectivo al consumo. Así como el IGB, también el impuesto selectivo al consumo es un porcentaje, ¿no? De dicho monto. Es decir, por ejemplo, si yo voy a comprar combustible, yo tengo que pagar, aparte de ese monto, a mi subtotal, aparte de sumarle un IGB, yo tengo que sumarle un impuesto selectivo al consumo. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque el Estado peruano dice, ¿sabes qué? Yo no puedo evitar que tú compres combustibles contaminantes, ¿no? Pero lo que sí puedo hacer es encarecer, ¿no? Dicha compra. Y con encarecer dicha compra, ¿no? Yo de alguna forma puedo regular, ¿no? Que no compres en exceso, ¿ok? Entonces, en resumen, lo que hace el Estado peruano no es, si contaminar, ¿no? Va a costar más caro, entonces el Estado piensa que con este impuesto selectivo al consumo, ¿no? El mercado pueda tender o pueda irse hacia un lado de usar otras tecnologías más nuevas, utilizar combustibles más limpios y menos contaminantes, ¿no? ¿Para qué? Para regular, ¿no? O para controlar las emisiones que se puedan dar por dichos combustibles. ¿No? Entonces es otra herramienta que el Estado peruano utiliza, ¿no? Para regular las emisiones.
Entonces, aquí vamos a ir a un concepto claro. Esta diapositiva, por favor, es importante que ustedes la tengan en cuenta incluso para el examen. ¿Cuál es la diferencia entre el ECA y el LMP? El ECA ya lo hemos visto bastante, ¿no? En realidad, aquí me dice, son medidas de la concentración de elementos o parámetros presentes en el aire, agua o suelo en su condición de cuerpo receptor, ¿no? Yo estoy evaluando el aire en general, ¿no? Como un cuerpo receptor, ¿no? ¿Cuál es la calidad, ¿no? Y la normativa me establece ciertos valores máximos. Yo no puedo exceder esos valores, porque si yo excedo esos valores, yo ya estoy haciendo referencia a riesgos a la salud de la población, ¿ok? Eso me permite el ECA. Ahora, el NMP, en cambio, ¿qué es? Me dice, es la concentración máxima de elementos o sustancias físicas, químicas, biológicas que caracterizan un efluente o emisión. Ahí hay que tener en cuenta, ¿no? También estamos hablando de una concentración máxima. Ambos tanto el ECA como el LMP, hacen referencia a una concentración máxima. De elementos, sustancias físicas, químicas, biológicas, también, ¿no? El ECA también hace referencia a estos contaminantes. Pero ¿cuál es la diferencia? En el ECA yo voy a caracterizar al aire, ¿no? Como cuerpo receptor. Pero en el LMP yo caracterizo con ese valor un efluente o emisión, ¿no? Un punto de descarga, un punto de emisión, yo voy a caracterizarlo con un LMP. Y me dice que al ser excedida puede causar daños a la salud, al bienestar humano también, ¿no? O sea, estos en realidad son valores techo. Tanto el ECA como el LMP son valores techo. Es decir, yo tengo que llegar hasta ahí. Yo no puedo excederme, no puedo irme un poco más, ¿no? Porque en el caso de ECA ya estoy haciendo, ya se generarían, ¿no? Daños a la salud. Y aquí en el LMP, ¿quién establece el LMP? El LMP lo establece en diferentes sectores, ¿no? Por ejemplo, el sector de energía y minas, el ministerio de produce, ¿no? Entonces, ellos determinan estos LMP. ¿Qué significa? Oye, si tú vas a tener tu fábrica, tú no me puedes emitir de tu chimenea de tu planta este máximo de contaminante. Tú no te puedes exceder este valor techo. ¿Ok? O si tú tienes una cantera, ¿no? De agregados, ¿ok? Tú con tus procedimientos, tú no me puedes emitir más de esta cantidad de material particulado, ¿ok? Entonces yo me voy a esas fuentes de emisión directas y ahí en ese punto fijo directo yo voy a medir, ¿no? Cuánto de contaminante emiten hacia el medio ambiente, ¿ok? Y ahora me dice, su cumplimiento es exigible legalmente por la autoridad competente, ¿ok? Según el artículo 32, ley número 28611, ¿no? ¿Qué significa? Que si una empresa excede, o una empresa minera, por ejemplo, excedería este límite máximo permisible, ¿no? Sí o sí va a estar sujeto a multas, a paralizaciones, a sanciones, ¿no? A diferentes cosas, porque su cumplimiento es exigible legalmente, ¿no? Por ejemplo, acá en el ECA, tú no le puedes echar la culpa si hay un exceso a un punto definido, ¿no? Porque tú estás midiendo la calidad del aire en su totalidad. En cambio, el LMP sí. Tú estás controlando a dicha fuente fija, ¿no? Antropogénica, a dicha fuente, tú estás controlando el LMP, ¿ok? Entonces, quiero que ahí entiendan la diferencia. En este gráfico, o esta imagen, o esta infografía, ¿no? Van a ver, por ejemplo, ese resumen, ¿no? Aquí el ECA, ¿no? Señala, por ejemplo, el aire, señala, por ejemplo, el agua, ¿no? Como cuerpos receptores, vamos a medir cuál es su calidad. Pero en cambio el LMP, donde está midiendo, se va a monitorear este punto de la chimenea que está emitiendo contaminantes y también a este punto de vertimiento, ¿no? Donde está saliendo, bueno, residuos, por ejemplo, de una planta minera, ¿ok? O sea, yo me voy a esos puntos de emisión, a ese punto de vertimiento, ¿no? Para yo calcular cuál es ese valor de contaminantes, esa concentración de contaminantes. Y esa concentración de contaminantes yo la voy a comparar con el LMP, con el límite máximo permisible, ¿ok? Son dos valores máximos, dos valores techo, pero se miden en distintos puntos, ¿ok? Ahora, em, como les he mencionado, ¿no? La normativa peruana
ha ido modificándose en el tiempo, ¿no? Y ha identificado sectores económicos que generan más contaminantes, más emisiones atmosféricas, ¿ok? ¿En qué sectores se han centrado? Por ejemplo, en la industria, tanto con respecto al cemento y a la pesquería, ¿ok? También a los hidrocarburos, no específicamente exploración y producción, y también a la minería, ¿no? Actividades minero-metalúrgicas, ¿ok? Entonces, ¿por qué evalúa estos sectores económicos, no? Ustedes saben que cada uno de estos tres, ¿no? Trabaja con diferentes metales, produce diferentes contaminantes gaseosos, produce diferentes concentraciones de material particulado, ¿no? Entonces, cada sector ha definido, ¿no? Según las actividades que se realiza en cada sector económico, ¿no? Su propia normativa, ¿no? Tenemos una normativa para industria, tenemos una normativa para hidrocarburos, una normativa para minería, ¿no? Y hay otras fuentes contaminantes, ¿no? Pero la normativa peruana se ha concentrado en esos tres sectores productivos, ¿ok? ¿Por qué en estos tres sectores productivos? Porque estos tres sectores siempre trabajan con grandes volúmenes, ¿no? También a temperaturas elevadas, ¿no? Altos procesos de combustión, ¿no? Y todo ello genera material particulado y también gases contaminantes, ¿ok? Es por ello que la normativa se ha centrado en estos tres sectores productivos. Por ejemplo, vamos a iniciar, como veíamos acá, el rectángulo rojo, ¿no? La industria del cemento, ¿no? ¿Cuál es la normativa que rige esta industria? Es el Decreto Supremo 001-2020 MINAM, ¿no? ¿Qué dice qué dice este decreto? Este decreto dice, ¿no? Que se aprueba, ¿no? Ciertos límites máximos permisibles para las actividades industriales de cemento y cal, ¿no? Como ven, aquí hay una tabla con 4 columnas. La primera es parámetro, tipo de fuente fija, el LMP y el método de medición. ¿Ok? Por ejemplo, material particulado, ¿no? Me dice tipo de fuente fija, si hablamos de una nueva y una existente. Entonces, en todas las tablas que nosotros vamos a ver a continuación, vamos a ver que siempre existe este término de nueva y existente. ¿A qué hace referencia? Como la normativa se va modificando y se va modificando, ¿no? Esta, por ejemplo, entró en vigencia en 2020, ¿no? Para el 2020 ya existían plantas de cemento anteriores a este año 2020. Yo no puedo obligar a dichas empresas, ¿no? De un momento a otro, cuando el decreto supremo entra en vigencia, ¿no? Yo no puedo obligar a las empresas, ¿no? A cambiar toda su tecnología para exigirle este valor de LMP de 80 miligramos por metro cúbico, ¿no? Es por ello que siempre le dan una brecha de diferencia a las plantas que ya existían antes de, por ejemplo, de esta normativa. Entonces, por eso es que diferencian, ¿no? Para las fuentes nuevas, o sea, para aquellas plantas que se van a instalar después del año 2020, la normativa o la institución que les va a fiscalizar exige que de material particulado su fuente de emisión no genere 80 miligramos por metro cúbico como máximo. Pero a una planta que ya existía, le pide un LMP de 120 miligramos por metro cúbico. Es decir, para las plantas nuevas, ¿ok? Como las plantas nuevas se van a instalar con una tecnología más actualizada, se espera que las emisiones sean mucho menores. Es por ello que para estas empresas nuevas, el LMP, el valor del LMP es mucho más estricto, ¿ok? Eso lo vamos a ver, por ejemplo, en las otras industrias, también igual, ¿no? Entonces acá me dice, planta nueva, 80. Para una planta existente, 120 miligramos por metro cúbico de material particulado, ¿no? Entonces, la normativa, por ejemplo, de acá a unos años, seguramente se va a generar otra tabla. Y lo que se va a esperar es que estos límites sean más exigentes todavía, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el dióxido de azufre. También, aunque para nuevo y para existente, les ponen el rango de 500 a 1800 miligramos por metro cúbico, ¿no? Para ambas. En óxidos de nitrógeno, también no tienen un límite fijo de 1400,
¿no? Y ahora el mercurio. El mercurio, por ejemplo, el valor máximo que la normativa acepta es 0,1 miligramos por metro cúbico. ¿Se dan cuenta la diferencia abismal, ¿no? Con los otros contaminantes, ¿no? Con dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, y aquí es 0,1. ¿Por qué? Porque hemos visto que el mercurio es altamente tóxico, ¿no? Y sobre todo, ¿qué pasa con el mercurio? De que este componente, ¿no? Es bioacumulativo en los organismos, ¿no? Es por eso que es altamente peligroso, ¿ok? Y bueno, aquí en esta última columna nosotros vemos el método que se utiliza, ¿no? O que está aceptado según la normativa para evaluar la concentración de estos contaminantes, ¿ok? Ahora, me dice, emisiones medidas en chimeneas de hornos, bypass de control de álcalis o cloro, enfriadores y sistemas de molienda, ¿no? Nosotros estamos hablando de emisiones atmosféricas. Cuando hablamos de emisiones atmosféricas y de LMP, ¿no? Nosotros, la normativa me dice, oye, tú tienes que monitorear en puntos fijos, ¿no? No te puedes ir a otros lugares, ¿no? Es por ello que ellos determinan en qué puntos específicos de la planta se tienen que monitorear estas partículas, ¿no? Cuando ustedes ingresen a la normativa, no van a decir en qué punto específico, por ejemplo, en chimenea central, la norma me define con precisión, ¿no? Dónde yo tengo que monitorear estas emisiones atmosféricas, ¿ok? La otra industria, también grande porque trabaja con grandes volúmenes, ¿no? Es la industria de pesquería, ¿ok? Específicamente en las plantas de harina y aceite de pescado, ¿ok? A ver, por ejemplo, en esta tabla que ha sido aprobada por el Decreto Supremo 011-2009 MINAM, ¿no? Vemos que el primer parámetro es el sulfuro de hidrógeno, ¿no? ¿Con qué límite? Con el límite de 5 miligramos por metro cúbico, ¿no? Y tanto para plantas existentes como también para plantas nuevas, ¿no? ¿Qué era ese sulfuro de hidrógeno? Ese contaminante, ¿no? Que tenía olor a huevo podrido, ¿no? ¿Por qué tiene un olor a huevo podrido? Porque proviene, ¿no? De la descomposición de materia orgánica, ¿ok? El sulfuro de hidrógeno. Ahora, también tenemos, ¿no? El material particulado, ¿no? Que para plantas existentes me pide un límite de 150 miligramos por metro cúbico y para plantas nuevas, ¿no? A 100 miligramos por metro cúbico, ¿ok? Ven que aquí, por ejemplo, para plantas nuevas también vemos que el LMP es mucho más estricto, mucho más exigente, ¿no? Y bueno, aplicación, plantas con autorización vigente, plantas nuevas o con traslado físico, ¿no? Entonces, las plantas nuevas, ¿no? A partir de esta normativa, no siempre van a estar sujetos a un estándar más exigente, ¿no? ¿Por qué más exigente? Porque el Estado peruano espera a que cuando yo le voy a poner este límite máximo permisible más estricto, ¿no? Incentive a esas empresas a utilizar una mejor tecnología que le permita emitir menos contaminantes, ¿ok? Dice, las plantas nuevas o reubicadas tienen un LMP más estricto de material particulado, incentivando mejor tecnología, ¿ok? Por ejemplo, acá nosotros vemos, ¿no? Ambos sectores, tanto el cemento como la pesquería, ¿no? Tienen especificado, ¿no? Cuál es la concentración máxima de material particulado, ¿no? Por ejemplo, aquí en cemento tenemos también como un contaminante o con su LMP definido, ¿no? El mercurio. En cambio aquí, el sulfuro de hidrógeno, ¿no? Entonces, no es que yo voy a una fuente fija para monitorear y voy a monitorear todos los contaminantes, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a ir a monitorear emisiones atmosféricas, tenemos que entender, ¿no? ¿Qué procesos, qué actividades está ocurriendo ahí, en ese punto en el que yo voy a monitorear? Porque a partir de que yo entienda qué procesos existen, yo voy a poder determinar qué contaminantes yo voy a medir, ¿no? Yo no voy a medir todo en todas las partes, ¿no? Yo tengo que ir a ciertos procesos específicos, ¿no? Para saber qué contaminantes se está emitiendo, ¿no? Por ejemplo, a una pesquera yo no le voy a ir a monitorear mercurio, ¿no? En cambio, a una planta cementera sí le voy a monitorear mercurio, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, al igual que el monitoreo de la calidad del aire, ¿no? Ahora, el segundo sector, ¿no? Que vamos a ver, segundo sector económico,
es el de hidrocarburos, ¿no? Tanto exploración, producción. Vamos a ver aquí, ¿cuál es la normativa? Aquí la normativa que se utiliza es el Decreto Supremo 062-2010 EM. EM, ¿qué significa? El del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? ¿Por qué tiene estas siglas? Porque en realidad el Ministerio de Energía y de Minas es el que regula, ¿no? A este sector de hidrocarburos, ¿ok? Entonces se establece cuáles son los LMP. Acá, por ejemplo, estamos viendo esta tabla entera es solo para las plantas existentes, ¿no? Pero se divide en dos grandes grupos, tanto para la refinación del petróleo como para la explotación. La refinación del petróleo que hace referencia a esos procesos, ¿no? Donde se procesa el petróleo, ¿ok? Y en cambio la explotación hace referencia, ¿no? A esos procedimientos donde se extrae el petróleo, ¿ok? Entonces, aquí vemos, dentro de la refinación hay momento y media anual, y dentro de explotación también hay momento y media anual. ¿A qué hace referencia con momento? Por ejemplo, en este sector, ¿no? De hidrocarburos, aquí hemos visto, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas es el que es el que pone esta, estos parámetros, ¿ok? ¿Por qué establece momento? Porque aquí permiten, ¿no? Que en el sector de hidrocarburos, en sus procesos admiten que pueda haber esos picos máximos de emisión de contaminantes. ¿Ok? Entonces, momento hace referencia a esos picos máximos. Entonces, con esos picos máximos establecen, ¿no? De que pueden aceptar un valor mayor al promedio. ¿Ok? Pero también hasta cierto valor techo. ¿Ok? En cambio, en media anual es el promedio permitido a lo largo de todo un año. ¿Ok? Entonces, por ello que tanto refinación como explotación establecen el MP tanto para momento como para media anual. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que buscan con esta diferenciación, no? Buscan que en realidad saben que los procedimientos de hidrocarburos, ¿no? Pues se pueden generar esos picos de emisión de contaminantes de forma ocasional, ¿no? No siempre. Por eso es que también establecen la media anual, porque en realidad en su comportamiento habitual, ¿no? Debe ser más bajo ese valor del LMP, ¿ok? Entonces, por eso siempre vamos a ver que en momento ese valor es mayor que la media anual, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos el dióxido de azufre, ¿no? En refinación, el momento es 2.500 y la media anual es 2.000 miligramos por metro cúbico, ¿no? Mientras que en explotación es 1.200 en momento y 1.000 de media anual, ¿ok? Entonces, en el proceso de refinación, ¿no? Se observa aquí que hay límites más altos, ¿no? Esos límites máximos permisibles son valores más altos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en la refinación es donde hay procesos de combustión más intensos, ¿ok? Es por ello que aquí se observa valores más altos de LMP, ¿ok? Óxido de nitrógeno, por ejemplo, tenemos 550 de momento, 500 de media anual, ¿no? Y así. Ahora, acá me dice, valores expresados a 25 grados centígrados, una atmósfera, base seca y 11% de oxígeno. ¿Ok? Estas condiciones de referencia son muy importantes, ¿no? Como hemos visto en las sesiones pasadas también. ¿Por qué? Porque la normativa me dice, oye, tú tienes que expresar tus valores a estas condiciones de temperatura, presión, base seca y porcentaje de oxígeno. Porque si no establecerían estos valores de referencia, ¿no? Una empresa privada, ¿qué es lo que podría hacer? Podría inyectar aire, ¿no? Y diluir la concentración de estos gases contaminantes, ¿no? Y así bajar la concentración de estos gases contaminantes y cumplir con la normativa. Entonces, es por ello que el Estado peruano, ¿no? Ha entendido todo ello y por eso establece estas condiciones de base seca y 11% de oxígeno que no permiten, ¿no? Cuando tú le dices 11% de oxígeno, no permiten, ¿no? Que las empresas privadas puedan hacer estas acciones de trampa, ¿ok? Ahora, por ejemplo, aquí tenemos también la planta, la tabla, ¿no? De los parámetros para plantas nuevas, ¿no? Bueno, aquí tenemos estos valores también en miligramos por metro cúbico, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí se dan cuenta
En partículas me pedía 150, 100, 150, 100. Ahora me pide para plantas nuevas solo 50 miligramos por metro cúbico, ¿no? También define aquí ya en las plantas nuevas, ¿no? También hacer el seguimiento al níquel y al vanadio, ¿no? Con un límite de ¿cuánto? De 2 miligramos por metro cúbico. ¿Por qué ya se le hace seguimiento también a estos contaminantes? Porque estos contaminantes no vienen como impurezas del petróleo crudo, ¿ok? Y acá ven también que se establece otro parámetro, ¿no? El olor, que no genere molestia, ¿no? Tiene un parámetro cualitativo, no cuantitativo, ¿ok? Entonces, tenemos aquí la tabla de plantas existentes y aquí la tabla de plantas nuevas, ¿no? Como ven, en realidad las plantas existentes, ¿no? Se les impone este valor de momento, ¿no? O sea, se les permite que haya ciertos picos máximos, ¿no? Emisiones atmosféricas, ¿no? Muy diferente a las plantas nuevas, ¿no? A ellos ya no se les acepta estos picos máximos, sino manejar un promedio más bajo y un promedio anual, ¿ok? Las plantas nuevas, en realidad, a medida que pase el tiempo, ¿no? Siempre van a tener esa exigencia de iniciar de forma limpia, ¿ok? Y bueno, vamos al último sector productivo que también genera emisiones atmosféricas, que es la minería, ¿no? Como todos sabemos aquí, en realidad, este sector es el más sensible, ¿no? En cuanto a cuestiones ambientales, ¿no? Es también el que se ha definido mucha más normativa también peruana para regular sus emisiones, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad estas mineras sabemos que siempre se van a instalar, ¿no? En zonas alejadas, ¿no? En comunidades de menor acceso, ¿no? Incluso también se van a instalar en cabeceras de cuencas, ¿no? Es por ello que el sector minero, ¿no? Es bastante regulado, ¿no? Con respecto a sus emisiones atmosféricas. Acá, por ejemplo, tenemos el primer decreto supremo, el 014-2010, MINAM, ¿ok? Que me va a fijar, ¿no? Cuáles son esos límites máximos permisibles de emisiones de fundición de concentrados, ¿ok? De concentrados de plomo, cobre y zinc, ¿no? ¿Qué es una fundición? ¿Por qué la actividad de fundición está regulada, ¿no? La fundición en realidad consiste en ese proceso donde el mineral, ¿no? Se va a fundir a muy alta temperatura para que podamos separar ese metal puro. ¿Ok? Entonces, como vamos a generar fundición a alta temperatura, ¿no? Este proceso va a generar muchos gases, va a generar también muchas partículas metálicas, ¿no? O sea, se van a liberar demasiados contaminantes, ¿no? Es por ello que se separa esta actividad aparte, ¿no? Fundición. Ahora, hay otra diferencia que tenemos que tener algo en cuenta. Por ejemplo, en los sectores de industria y en el sector de hidrocarburos, hemos visto que el LMP está definido en unidades de miligramos por metro cúbico. En cambio, aquí en fundición está definido como microgramos por metro cúbico. ¿Ok? No como hemos visto en los casos anteriores. O sea, aquí la exigencia es mucho más estricta todavía, ¿no? Por ejemplo, el dióxido de azufre tenemos 1100 microgramos por metro cúbico para plantas existentes y 500 microgramos para plantas nuevas, ¿no? Con un muestreo diario, ¿no? Aquí también el plomo, 1 microgramo por metro cúbico para plantas existentes y 0,5 para plantas nuevas, ¿no? Con un muestreo también mensual. El arsénico igual y las partículas PM10 también, ¿no? Con un muestreo diario. ¿Ok? Entonces, como se dan cuenta, aquí en las plantas nuevas, el valor es mucho más exigente, ¿no? Incluso hasta el doble de exigente que las plantas existentes, ¿ok? Ahora, me dice, los LMP para plantas nuevas son hasta 2 veces más estrictos que para existentes y se mide en la zona de influencia, ¿no? No en la chimenea, ¿no? A veces también hay ciertos parámetros que le piden al sector minero, ¿no? Que puede que no mida directamente en la chimenea, sino en una zona de influencia, ¿no? Para ver realmente cómo es que todos estos contaminantes, ¿no? Se dispersan, ¿no? Sobre la población, sobre la comunidad vecina, ¿ok? Ahora, bueno, tenemos el monitoreo de emisiones en minería, ¿no? Hay 3 tipos de monitoreos. Estación fija, ¿no? Para medir el aire ambiental, ¿no? Esto ya lo hemos visto, ¿no? A barlovento, sotavento, para ver cuáles son esos contaminantes. El muestreo isocinético, ¿ok? Por ejemplo, en estación fija,
Cuando nosotros tenemos una empresa minera, no sí o sí le solicitan una estación fija. ¿Para qué? Para monitorear calidad del aire, ¿ok? En cambio, también le exigen el muestreo isocinético para monitorear qué emisiones atmosféricas, ¿ok? O sea, ambos temas que nosotros estamos viendo, el que ya hemos visto, monitorear la calidad del aire, también lo solicitan para una empresa minera, ¿ok? O sea, se tiene que definir Barlovento, Sotavento, ¿no? Y ver, ¿no? La estación de Barlovento obviamente va a capturar ese aire antes de pasar por la mina y en Sotavento se va a ver, ¿no? Cómo está el aire ya cargado de toda la contaminación que la mina ha generado, ¿ok? Entonces, a una empresa minera le solicitan monitorear la calidad del aire. ¿Por qué? Porque al ser tan contaminante para las comunidades, ¿no? Ellos sí o sí tienen que ver, ¿no? Cómo es que estos contaminantes, ¿no? Se dispersan en el medio ambiente, si llegan o no llegan a las comunidades vecinas, ¿no? Y aparte de ello, también le solicitan hacer un monitoreo de emisiones atmosféricas, un muestreo isocinético, ¿no? Donde va a capturar emisiones directamente en la chimenea o ducto. Y también un monitoreo móvil, ¿no? Campañas puntuales con equipos portátiles in situ, ¿no? Hay ciertos equipos que también in situ se puede medir cuáles son la concentración de los contaminantes, ¿ok? Entonces, em, me dice, cada tipo de monitoreo responde a una pregunta distinta, ¿no? Impacto, obviamente, con la estación fija, ¿no? El cumplimiento del LMP, ¿no? Isocinético, ¿no? A una fuente fija y el diagnóstico también móvil, ¿ok? Ahora, en Perú se han implementado diferentes protocolos de monitoreo de emisiones atmosféricas. No es que nosotros tengamos un único protocolo. Nosotros usamos diferentes protocolos de acuerdo al sector económico que vamos a evaluar. ¿Ok? Un buen protocolo que tiene que responder estas tres preguntas, ¿no? ¿Qué medir? ¿Cómo medir? ¿Y cuándo medir? ¿Ok? Ahora, como les mencioné, nosotros no tenemos un único protocolo. Tenemos el protocolo para cada sector económico. Por ejemplo, para el sector minería, ¿no? Para el sector minería tenemos la autoridad es la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, ¿no? Del MINEM, ¿ok? El protocolo que utilizan es el protocolo de monitoreo de calidad de aire y emisiones, incluido en las guías ambientales del sector, ¿ok? Y aplica chimeneas y fuentes fijas de plantas de procesamiento de minerales. Ahora, aquí, anteriormente a que exista el OEFA, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? Ustedes saben que los ministerios, ¿no? ¿Cuál es su función? Su función es la de promover, ¿no? El crecimiento de dicho sector productivo. Por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas no tiene la función de promover, ¿no? De implementar ciertas acciones, de implementar estrategias. ¿Para qué? Para promover, ¿no? Que la minería crezca en el Perú. Pero ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasaba con este sector minería? El Ministerio de Energía y Minas era el que promovía, pero no era correcto que el mismo Energía y Minas también fuera el que regulara las emisiones atmosféricas de este sector. O sea, yo como Energía y Minas voy a promover que haya más minería, pero a la par, ¿yo voy a regular las emisiones? No. Entonces, es por ello que nace el OEFA, ¿no? Como un ente independiente, como un organismo independiente fiscalizador. Claro, el Ministerio de Energía y Minas tiene la función, ¿no? De promover que se desarrolle más la minería en Perú, pero no puede ser que que ese mismo ministerio, ¿no? Se encargue de regular esa emisión de contaminantes, ¿no? Es por ello que nace este organismo independiente fiscalizador, el OEFA. ¿No? Lo mismo, por ejemplo, el sector pesquería. ¿Cuál es el ministerio que se encarga? El Ministerio de la Producción, ¿no? Produce. Este ministerio va a regular este sector y es el que dicta ciertas normas ambientales para este sector productivo, ¿no? ¿Cuál es la normativa? Resolución Ministerial 194/2010 produce, ¿no? Y aprueba el protocolo para el monitoreo de emisiones atmosféricas y calidad del aire en plantas pesqueras, harina y aceite de pescado, ¿no? Como ven aquí, ¿no? Cada ministerio, ¿no?
al conocer las actividades que se producen, ¿no? En dichas actividades, lo que hacen es establecer, ¿no? Qué protocolo debe desarrollarse, ¿no? Para, para monitorear esas emisiones atmosféricas de cada sector productivo, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos otro, ¿no? Que es el sector industria. También la autoridad produce. Antes McKinsey, ¿no? Saben que el de comercio exterior también con el de producción estaban juntos, ¿no? Después ya se separaron en dos ministerios, ¿no? Bueno, la norma base y el actualizado, ¿no? El sector hidrocarburos también maneja otro protocolo para el subsector de hidrocarburos, ¿no? Entonces las normativas van cambiando en el tiempo, ¿no? Pero hay que tener algo en cuenta. Cada sector económico siempre me va a implementar ciertos protocolos, me va a implementar ciertas guías, ¿no? Para monitorear las emisiones atmosféricas que pueda generar cada sector productivo. Eso es en realidad la base de mi normativa legal. Encima de esas guías sectoriales, encima de esos protocolos sectoriales, van a estar las normas nacionales del MINAM, del Ministerio del Ambiente. Lo que emita el Ministerio del Ambiente está por encima de esas guías o esos protocolos que establezcan los demás ministerios por sector. Por encima va a estar ¿cuál? Las normas nacionales del MINAM. Y por encima de las normas nacionales del MINAM, ¿no? Como un ente fiscalizador independiente va a estar el OEFA. ¿Ok? El OEFA es el que actúa como un organismo independiente, ¿no? Que va a hacer, ¿no? Que se cumplan estos LMP en cada uno de estos sectores. ¿Ok? Ahora que hemos visto cuáles son la normativa, ¿no? Que regula estas emisiones atmosféricas dependiendo del sector que nosotros hablemos. Vamos a entrar a la parte técnica de cómo es que se hace el monitoreo de emisiones atmosféricas. ¿Ok? Por ejemplo, acá ven ustedes, ¿no? Chimeneas de plantas, ¿no? De donde van a salir, ¿no? Todos esos contaminantes debido a procesos de combustión, a procesos de fundición, a procesos de craqueo catalítico, etcétera, ¿no? Van a salir contaminantes particulados, contaminantes gaseosos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se instala una plataforma, ¿no? Por ejemplo, ¿qué consideraciones tengo que tener en cuenta? Me dice, primero, construir e instalar el sistema que capta y trata los gases antes de su descarga en la atmósfera. Ok, ¿mediante qué? Mediante plataformas de muestreos seguros, ¿no? O sea, yo voy a disponer de una plataforma, aquí como pueden visualizar, ¿no? Yo dispongo de esta plataforma, una plataforma estable, resistente, para que yo en este punto, ¿no? Realice esas mediciones directas de lo que está saliendo de mi chimenea, ¿ok? ¿Qué me dice? También tienes que tener en cuenta que este espacio sea un acceso seguro, ¿no? Que hayan escaleras, barandas, rutas seguras de acceso del personal a las plataformas de muestreo. Y también servicios para los equipos, ¿no? Yo tengo que garantizar que haya energía, servicios básicos para operar los equipos de muestreo y análisis en sitio, ¿ok? Acá ven las imágenes, ¿no? Cómo se hace ese monitoreo de emisiones atmosféricas. Por eso es que yo voy a un punto específico de mi chimenea, ¿no? Como fuente fija para ver cuántos contaminantes está emitiendo, ¿no? ¿Qué otras consideraciones tengo que tener en cuenta para un adecuado monitoreo? Primero me dice el momento del muestreo, máximo 2 horas después de iniciar el proceso de producción y 1 hora antes de la paralización por mantenimiento. Ya. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes arrancan un carro, ¿no? Que ya tiene ciertos años, ¿no? Ustedes saben que al inicio el carro, por eso a veces prendemos el carro como si para que caliente, ¿no? Un poco que entre en calor todo el motor, etcétera, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa, no? Cuando una planta inicia su proceso de producción, ¿no? Todavía su operación no está normalizada, ¿no? Es como decir, la planta todavía está fría, recién arrancado, ¿no? Esos procesos que va a realizarse en la planta, ¿no? Todavía no se han estabilizado, ¿no? Entonces, es por ello que la normativa dice, oye, tú para monitorear tienes que esperarte 2 horas después de que arrancó la planta para que tú monitorees. ¿Por qué 2 horas? Porque ahí ya se espera que la operación ya se haya normalizado, ¿ok? Y también me dice
una hora antes de la paralización, ¿no? También la planta puede funcionar de forma diferente cuando está por apagarse, no puede comportarse de forma rara cuando está por apagarse, ¿no? Entonces, por ello, ¿cuál es el momento del muestreo? O sea, esa foto representativa, ¿no? Es cuando la planta ya está caliente, ¿no? Y ya está trabajando a un ritmo habitual, ¿no? O sea, ni recién prendida ni a punto de apagarse, ¿ok? En ese momento yo tengo que muestrear. La segunda me dice, las mediciones deben reflejar el 90% de la operación normal de la fuente y ser demostrables, ¿no? Ustedes saben que en realidad en estas plantas grandes, empresas mineras, ¿no? Siempre tienen un control exacto de cómo está funcionando la planta durante el tiempo, ¿no? Entonces, es por ello que eso tiene que ser demostrable de que realmente la muestra yo la he obtenido del 90% de la operación normal, ¿ok? Número de corridas también, ¿no? Me dice, cada evaluación consta de 3 corridas separadas con el método de medición aplicable, ¿no? El resultado es el promedio aritmético, ¿no? Yo no puedo tener una sola corrida porque tendría errores, ¿no? Mis valores no serían idóneos, ¿no? Entonces, yo lo que hago es tener 3 corridas, ¿no? Que promediadas me van a dar un resultado mucho más válido, ¿no? Y cuarto, me dice, también ten en cuenta esto, si tu planta va a trabajar con 2 o más tipos de combustibles, ¿no? Tienes que realizar 3 pruebas por cada combustible empleado, ¿ok? Ustedes saben que en realidad la quema de combustibles genera diferentes contaminantes, ¿no? Entonces, si yo voy a utilizar otros combustibles, 2 o más combustibles, obviamente, ¿no? Mi muestreo también tiene que ser, ¿no? Por cada tipo, por cada combustible empleado, ¿no? Se realizan 3 pruebas por cada combustible empleado. Entonces, todas estas reglas que me dan, todas estas consideraciones, ¿no? Tienen un objetivo común, ¿no? Al igual que el monitoreo de la calidad del aire, es que yo obtenga, ¿no? Un valor representativo, un valor confiable, un valor comparable, un valor reproducible, ¿ok? Yo tengo que tener en cuenta todo ello para monitorear adecuadamente, ¿no? Y poder comparar mis valores con los LMP que me establece la normativa, ¿ok? ¿Cuáles son esos métodos que se utiliza hoy en día o que se utiliza en Perú para poder hacer el monitoreo de emisiones atmosféricas? Son los métodos EPA. Como dice aquí, los métodos EPA son procedimientos estandarizados aprobados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos para medir la concentración de contaminantes. Garantizan datos confiables y comparables y se actualizan según los avances científicos y tecnológicos. Son la referencia técnica internacional para el monitoreo de emisiones atmosféricas. ¿Ok? ¿Por qué el Perú adopta, ¿no? métodos americanos, métodos estadounidenses? ¿No? Porque en realidad estos métodos EPA tienen tantos años, ya desde los años 70, 60, ¿no? Que tienen validez, que tienen aplicación, ¿no? Y sobre todo, a mí me permite que los valores que yo puedo obtener aquí en Perú, yo los pueda comparar con otras plantas de cemento, con otras plantas mineras, ¿no? A nivel internacional, ¿no? O sea, mis valores van a ser comparables con cualquier otro valor que se vaya a obtener en otra parte del mundo, ¿no? Ahora, en los métodos EPA son más de 20 métodos EPA, ¿ok? Por ejemplo, me establece un método EPA para medir dióxido de azufre, ¿no? De una chimenea. Me establece un método EPA 16 para medir sulfuro de hidrógeno, ¿no? Hay diferentes métodos EPA, ¿no? Que me permite saber monitorear emisiones atmosféricas de una fuente fija, ¿no? No hay un solo método EPA, son diferentes métodos EPA, decenas de métodos EPA, ¿no? Pero hay 5 métodos EPA que son fundamentales, ¿no? Y que siempre se aplican de manera conjunta, ¿ok? ¿Por qué? Porque es una secuencia de trabajo, ¿ok? Entonces, entiéndanme esto, los métodos EPA, así como nosotros tenemos la NTP y la NTP tenemos diferentes, por ejemplo, para agregado grueso, para hacer su granulometría, tal NTP. Para la granulometría de agregado fino también tenemos NTP, ¿no? Entonces, los métodos EPA también tenemos decenas de métodos de EPA, pero estos 5 principales son la base para monitorear emisiones atmosféricas. Ahora van a entender por qué. ¿Ok? Pero siempre a partir de las 6, 7, 8, no es necesario que yo le haga, en caso, por ejemplo, yo no voy a hacer el método 6 si yo no quiero
evaluar, ¿no?, cuánto de dióxido de azufre yo tengo en mi chimenea. Tal vez la chimenea no emana ese contaminante, yo el EPA 6 no lo voy a hacer. Pero en cambio, estos 5 EPA sí son casi obligatorios, ¿no? ¿Por qué? Me dice, el método EPA 1, ¿no?, me va a ubicar esos puntos transversales en la chimenea. El método EPA 2 me va a medir la velocidad y flujo de gas. El método EPA 3 me va a medir cómo está la composición molecular del gas. El método EPA 4, el contenido de vapor de agua en el gas. Y el método EPA 5, concentración de partículas emitidas. Vamos a ver uno a uno para que puedan entenderme mejor y por qué estos 5 son prioritarios a desarrollarse siempre, ¿no?, en un monitoreo de emisiones atmosféricas. Bueno, aquí tienen una tabla resumen, ¿no? Material particulado, con qué EPA tengo que calcularlo, el dióxido de azufre, con qué EPA, ¿no? Acá, ¿por qué se diferencia? O EPA 6 o EPA 6C, porque te da un monitoreo manual o un monitoreo automático, ¿no? Te da opciones. 3, 3A, ¿ok? La frecuencia también. Por ejemplo, acá me dice gases de combustión cada monitoreo. Velocidad, el EPA 1 y 2 también cada monitoreo, ¿ok? Vamos a entender por qué. Vamos a empezar primero con el método EPA 1. ¿Por qué es importante que yo en todo monitoreo de emisiones atmosféricas yo haga caso o siga las instrucciones del método EPA 1? Porque la finalidad del método EPA 1 es determinar la ubicación de los puntos transversales para medir la velocidad del gas en fuentes estacionarias. ¿Qué quiere decir ello? Esta plataforma que nosotros habíamos visto en las anteriores fotografías, ¿ok? El EPA 1 me va a decir yo dónde instalarla. No es que yo esta plataforma la construyo en esta sección, en esta sección o en esta sección. O sea, yo dónde exactamente voy a ubicar esta plataforma de monitoreo. Eso me dice el EPA 1. Oye, tú, con este largo de chimenea, esta plataforma para tu operador, para tu monitoreo, tienes que ubicarla en esta sección. ¿Cómo se define esta sección? Me dice, esta plataforma tiene que estar al menos 8 diámetros de la última perturbación. ¿Pero qué es una perturbación? Una perturbación es, por ejemplo, aquí en este caso que vemos un codo. Por ejemplo, puede ser un cambio de sección. Puede ser que en mi chimenea haya una válvula. Puede ser que haya una curva. O sea, puede ser cualquier punto, ¿no? ¿A qué se referimos? Acá hacemos referencia con perturbación a cualquier punto en el cual se pueda generar alteración de ese flujo, ¿no? Esta chimenea está saliendo de mi planta, obviamente, ¿no? Está saliendo a cierto flujo, pero aquí, cuando encuentra este cambio de sección, este codo, esta curva, ¿qué es lo que pasa? ¿No? El flujo, ¿no?, se puede revolver, ¿no? Puede haber turbulencias, puede haber remolinos, ¿no?, en cambio de sección, por ejemplo, ¿no? Y yo para monitorear, yo necesito tener un flujo continuo, un flujo desarrollado, un flujo parejo. Entonces, por eso me dice, oye, tú, esta plataforma, tú la tienes que colocar mínimamente a 8 diámetros de esa última perturbación. El diámetro, obviamente, el diámetro de la chimenea, ¿no? A 8 diámetros. Ah, ok. Entonces, yo de esta última perturbación mido 8 veces el diámetro y aquí me ubico. Ahí yo voy a ubicar esa plataforma de seguridad. Y también me dice, y también tienes que estar al menos o como mínimo distanciado 2 diámetros de la salida. 2 diámetros, ok. Entonces, aquí en este punto es donde yo escojo, ¿no? Aquí en esta sección es donde yo voy a evaluar, ¿no?, el monitoreo. ¿Por qué es importante esta sección? En esta sección yo voy a introducir una sonda. Aquí el operador va a introducir una sonda y va a tomar de muestra esas emisiones que están saliendo por la chimenea. Pero en esta sección de aquí que es representativa. ¿Por qué es importante eso? Porque si no, o sea, yo aquí en un ensayo lo hago aquí, en otro ensayo lo hago aquí, en otro ensayo lo hago aquí. Eso no es representativo. ¿Ok? Entonces, por eso es que hay ciertos parámetros que hay que cumplir. ¿Qué más me dice? El diámetro de la chimenea debe ser mayor a 12 pulgadas o aproximadamente 30 centímetros. ¿Ok? Entonces, ¿para qué me permite este método EPA 1? Para establecerme o para seleccionar una sección de la chimenea donde sé
que estas emisiones no fluyen en una dirección conocida, fluyen, ¿no? De manera uniforme, fluyen de manera limpia, fluyen de manera pareja, ¿ok? Ese es el primer punto que me da el método EPA 1. ¿Qué más me da el método EPA 1? El método EPA 1 también me dice cuántos puntos de muestreo yo tengo que tener. Por ejemplo, aquí ya ven, ya definí la sección, ¿ok? Aquí está la sección. Y acá, por ejemplo, me dice, en este gráfico ustedes ven que el EPA 1 me dice, tú vas a monitorear en 6 puntos. Aquí, 3 más 3, 6. Acá también, en el otro sentido también, 3 más 3, 6. ¿De qué va a depender esos puntos? Ahora vamos a ver. Me define el número mínimo de puntos de muestreo, ¿no? Por ejemplo, en chimeneas circulares, yo voy a tener como mínimo 8 puntos, pero en chimeneas circulares que tengan un diámetro entre 30 y 60 centímetros. En chimeneas rectangulares que tengan un diámetro equivalente entre 30 y 60 centímetros, yo voy a muestrar como mínimo 9 puntos. Y en chimeneas circulares con un diámetro mayor a 60 centímetros, ¿no? Yo voy a muestrar como mínimo 12 puntos de muestreo. Ahora, para las chimeneas rectangulares, aquí yo les doy, ¿no? Cuál es la conversión. En función del largo y del ancho, yo obtengo cuál es el diámetro equivalente. ¿Ok? Entonces, ya hemos entendido. El método de EPA 1 me define primero en qué sección de mi chimenea yo voy a monitorear. Lo segundo, que ya tengo la sección, me dice cuántos puntos de muestreo tú vas a monitorear. O sea, ¿qué significa? En este gráfico que ustedes ven, que es la sección de la chimenea, aquí se va a introducir, ¿no? Por ejemplo, acá se va a introducir la sonda a esta distancia, ¿no? Por ejemplo, aquí la sonda a esta distancia, ¿no? La sonda aquí. De ahí a otro punto aquí. De ahí a otro punto aquí. ¿Ok? O sea, en estos puntos de muestreo que se están definiendo, ¿no? La sonda la boquilla de la sonda va a entrar a este punto, va a entrar a este punto, va a entrar a este punto, va a entrar a este punto y la sonda aquí también va a entrar, aquí también va a entrar. Ahora, ¿cómo defino estos puntos? Yo ya definí la sección, ya definí, digamos, 6 puntos de muestreo. Acá, por ejemplo, 6 puntos, 2, 3, 4, 5, 6. Pero ¿en qué punto exactamente? Para esto me sirve esta tabla, ¿ok? Esta tabla de aquí. ¿Por qué me sirve esta tabla? Por ejemplo, ¿no? Digamos en esta imagen, yo ya definí que voy a tener 6 puntos de muestreo. Entonces me voy acá, 6 puntos de muestreo, ¿ok? Acá me dice número de puntos transversos en el diámetro, ¿ok? O puntos transversales en el diámetro. Puntos transversales aquí en el diámetro, he visto que hay 6. Entonces me voy aquí, 6. Me dice, el primer punto, acá, si ustedes ven en esta columna, hay 6 puntos. El primer punto va a estar a 4.4% de tu diámetro. Digamos, mi diámetro es de 30 centímetros, ¿no? Entonces yo le saco 4.4%, ¿cuánto es? Allá, yo voy a estar aquí. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Con 60 centímetros, ¿ok? 60 centímetros me dice el primer punto a 4.4%, ¿no? Por 60. Eso es 2.64 centímetros. Entonces yo de esta pared mido 2.64 y ubico este primer punto. 2.64. Ahora me dice, el segundo punto va a estar a 14.6. Ah, ya, 14.6% de mis 60 centímetros. O sea, 8.76. Ah, ya. De esta pared mido 8.76 y aquí yo voy a ubicar mi punto 2. O sea, esta distancia es 8.76. El tercer punto me dice a 29.6. Ah, ya. 29.6% del diámetro que es 60 centímetros, sale 17.76. Allá de esta pared mido 17.76 y ubico este punto. Estos puntos son importantes porque yo hasta esa distancia de la pared de la chimenea, yo voy a introducir la sonda. La boquilla de la sonda va a estar acá. La boquilla de la sonda va a estar acá. Por ejemplo, para el cuarto punto me dice a 70.4, entonces yo pongo 70.4%, ¿no?
de 60 centímetros es 42 centímetros. De acá de la pared mido 42 centímetros y ubico este punto de acá. ¿Me dejo entender? A ver, Adolfo Becker, ¿me dejo entender? ¿Ya no está Adolfo Becker? Roger Vilcapoma, Presente, ingeniera. Sí se entiende, ¿me dejo ingeniera. entender? Sí, ingeniera, sí. A ver, Ángel Yucra. Sí se entiende, ingeniero. Ya, ok. Entonces, con el EPA 1 yo ya definí la sección, yo ya definí los puntos de muestreo transversales en una sección y también ya definí a qué distancia de la pared de la chimenea yo tengo que introducir la sonda. Por eso es importante el método EPA 1. Por eso es que el método EPA 1 no se utiliza en cada monitoreo. ¿Ok? Ahora, el método EPA 2, ¿su finalidad cuál es? La finalidad es determinar la velocidad del gas de la chimenea, ¿no? Y el caudal. ¿Utilizando qué? Un tubo pitot tipo S. ¿Ok? En resumen, ¿para qué me sirve esto? ¿No? Yo tengo que saber cuánto de muestra estoy tomando, ¿no? Para determinar la concentración del contaminante, ¿no? Entonces, para ello yo voy a calcular el caudal, pero ustedes saben que el caudal es igual a velocidad por área. El área de la chimenea, yo lo sé. Lo que me faltaría es la velocidad promedio del gas. Entonces, esa velocidad promedio del gas yo lo voy a calcular con el método EPA 2, ¿no? ¿Cómo? Con el tubo Pitot yo voy a tener una presión total, ¿no? Captada por la rama del pitot orientada al flujo de gas. Voy a tener una presión estática captada por la rama orientada en sentido contrario al flujo, ¿no? Y la diferencia de estas presiones, de estas presiones, yo la voy a medir con un manómetro. Entonces, yo voy a tener un diferencial, ¿no? Un delta de presión, ¿ok? Este delta de presión sabemos que es proporcional, ¿no? Al cuadrado de la velocidad. Entonces, yo la velocidad la voy a obtener, ¿no? De la raíz cuadrada de este delta de presión. ¿Ok? Entonces, como yo voy a obtener la velocidad y voy a tener también el área de la chimenea, yo voy a poder calcular la tasa del flujo volumétrico. ¿Ok? Entonces, es así, ¿no? Con este tubo pitot que va a estar como parte de la sonda, ¿no? Yo voy a tener este diferencial P y con la densidad del gas voy a poder calcular la velocidad. Y esa velocidad multiplicada por el área voy a poder obtener la tasa de flujo volumétrico, ¿no? Es decir, el caudal, ¿no? Entonces, acá vemos, por ejemplo, el procedimiento, ¿no? ¿Cuál es ese procedimiento que estamos viendo? Vamos a situar la sonda en el primer punto, ¿no? En esos puntos que yo he definido con el EPA 1, voy a introducir la sonda, ¿no? Y voy a medir, ¿no? La cabeza de velocidad, ¿no? Y la temperatura de gases. También tengo que dejar que los valores se estabilicen, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a hacer una lectura al manómetro, ¿no? Del tubo pitot, ¿no? Yo tengo que dejar que esa lectura se estabilice. Voy a registrar, anotar ambos valores y voy a repetir en cada punto hasta el último, ¿no? Por ejemplo, si el método de PA1 me dice que yo tengo que tener 8 puntos de muestreo, ¿no? Tengo que introducir la sonda en estos 8 puntos. Y me dice, si tú hubieras medido 2 puntos sucesivos, tienes que retirar la sonda y verificar que el manómetro retorne a 0. ¿Ok? Importante. ¿En qué consiste el método EPA 3? Miren, con el método EPA 1 tenemos la sección, los puntos de muestreo, las distancias con respecto al borde de la chimenea. Con el método EPA 2 tenemos la velocidad. Con el método EPA 3, ¿qué es lo que queremos? Queremos determinar las concentraciones de dióxido de carbono y oxígeno y a partir de ellas el peso molecular seco del gas de combustión de combustibles fósiles, ¿no? O sea, yo tengo que determinar estas concentraciones, ¿no? Entonces, ¿por qué necesito esas concentraciones? ¿Por qué necesito la densidad del gas? ¿No? Muy aparte del dióxido de carbono y del oxígeno, ¿no? Porque la densidad depende del peso molecular, ¿no? Ustedes saben que hemos mencionado que para el método EPA 2, para yo calcular la velocidad, está en función de qué, de ese delta de presión y también de la densidad. Entonces, yo de este método EPA 3, yo voy a calcular esa densidad, ¿ok? Es la densidad, depende de qué, del peso molecular. Por ejemplo, un gas con moléculas más pesadas va a ser más denso, ¿no? Que un gas con moléculas livianas, ¿no? Entonces, este método 3 no me calcula la densidad. Y una vez que yo alimento eso a la fórmula de velocidad, voy a poder obtener el caudal.
No, bueno, acá hay 3 tipos de muestreo, ¿no? Y me dice análisis de la muestra se realiza con un analizador que mide el porcentaje de dióxido de carbono y oxígeno por absorción química, ¿no? Entonces, el método 3 lo que hace es caracterizar esa parte seca del gas, ¿no? Y me va a entregar 2 cosas importantes. El peso molecular, ¿no? Para yo poder calcular la densidad, la velocidad, y también me va a poder dar la concentración de oxígeno. ¿No? Ustedes saben que ya hemos visto en la anterior normativa que me exigen, ¿no? Reportar mi resultado a un 11% de oxígeno, ¿no? Entonces, ello me va a servir, ¿no? Para llevarlo a esas condiciones de referencia que la normativa me exige. Bueno, aquí tenemos el método EPA 3, ¿no? Identificar la fuente, medir con análisis electroquímico y registrar, ¿no? Y aquí tenemos el método EPA 4, ¿no? Que me obtiene o me permite determinar el contenido de humedad. ¿Qué es lo que pasa? Estos gases que salen de una chimenea de una planta, ¿no? Contienen humedad, ¿no? En forma de vapor de agua, ¿no? Incluso bastante. Entonces, yo para poder medir, por ejemplo, el material particulado, yo necesito retirarle toda la humedad, ¿no? Para saber cuánto de material particulado está saliendo de dicha chimenea, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Vamos a extraer primero un muestreo a caudal constante, ¿no? Me dice, extrae el gas de la chimenea a velocidad constante durante un tiempo definido, ¿no? ¿Por qué tiene que ser constante? Porque ya sabemos que tenemos que saber, ¿no? Cuánto gas en total ha pasado por el equipo, ¿no? Para saber qué fracción era agua, ¿no? Ahora, el segundo me dice retirar la humedad, condensar el vapor de la corriente gaseosa. Y tercero, cuantificar, medir el agua recogida por volumen. ¿Ok? Eso vamos a verlo ahora. Ya, acá tenemos el método EPA 5, ¿ok? Con el método EPA 4 hemos podido determinar la concentración de humedad. Ahora, con el método EPA 5, ya vamos a culminar, jóvenes, así que presten un poquito más de atención, solo hasta las 10:10, por favor. Acá en el método EPA 5, ¿ok? Tenemos, me dice, las partículas se extraen isocinéticamente de la fuente y se recogen a un filtro de fibra de vidrio mantenido a 120 grados centígrados. La masa de material particulado se determina gravimétricamente tras eliminar el agua no combinada. Entonces, en resumen, ¿para qué me sirve el método EPA 5? Para yo poder determinar la concentración de material particulado de fuentes fijas. ¿Ok? Yo ya hice con el EPA 1, ya calculé mi sección a monitorear, puntos de muestreo y exactamente dónde están esos puntos de muestreo. Con el método EPA 2, yo he podido calcular ese diferencial de presión, ¿no? Con el tubo de Pitot. En el EPA 3, yo he podido calcular, ¿no? Cuál es el peso seco de mi muestra, ¿no? ¿Para qué? Para que con esa densidad yo lo combine con el anterior dato del EPA 2 y pueda calcular la velocidad, ¿no? Del gas. Esa velocidad por el área, yo voy a obtener el caudal de mi muestra. Con el método EPA 4, yo he podido determinar cuánto de humedad tenía mi muestra, ¿no? También como para separarla de mis valores obtenidos. Y con el método EPA 5, yo voy a poder obtener cuál es la concentración del material particulado, ¿ok? Ahora, hay que tener en cuenta este término importante, que es isocinético, ¿ok? ¿Qué significa que sea una extracción de la fuente? O sea, imaginen, ¿no? Yo tengo la chimenea, aquí está el equipo que yo voy a utilizar, esta es la sonda, este tubo largo que ustedes ven aquí, ¿no? Con el pitot adherido aquí, ¿ok? Y va a tener una boquilla, ¿no? Que se va a introducir en esos puntos de muestreo de la chimenea, ¿no? Me dice, tú tienes que hacer una extracción isocinética. ¿Qué significa que yo extraiga el gas de esa chimenea de forma isocinética? Significa que yo voy a extraerlo a la misma velocidad a la que fluye en ese punto. O sea, acá, por ejemplo, em, acá está la chimenea, digamos, ¿no? Imaginen que aquí está la chimenea, ¿no? Aquí está la chimenea, ¿ok? Las emisiones están yendo a cierta velocidad, ¿ok? Y me dice, tú, la velocidad con la que las tienes que extraer tiene que ser a la misma velocidad, ¿no? Con las que está fluyendo en ese punto, ¿ok? Entonces, en esta velocidad, a ver, aquí
Entonces, en esta velocidad, yo tengo que mantener, ¿no? A esa velocidad a la que está fluyendo, ¿no? Yo tengo que extraer a la misma velocidad. Pero ¿por qué yo tengo que extraer a esa misma velocidad? Porque cuando yo hago referencia a material particulado, ¿ok? Las partículas tienen masa y como tienen masa, tienen inercia, ¿no? Por ello habíamos visto esos métodos para material particulado en la calidad del aire, ¿no? Que habíamos visto que muchos se basan en eso, ¿no? En la separación inercial, ¿no? Que por un cambio de velocidad, por un cambio de secciones se aceleraban más y habían unas partículas que quedaban en otro lado, unas partículas retenidas y otras que sí realmente avanzaban al filtro, ¿no? Entonces lo mismo pasa aquí. Si yo no extraigo las partículas a la misma velocidad con la que están fluyendo, ¿no? Puede, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo succiono más lento? ¿Qué pasa si yo succiono más lento que este flujo? Las partículas pesadas, por inercia, se van a colar hacia la boquilla y yo voy a capturar de más. En cambio, ¿qué pasa si yo succiono más rápido? Voy a arrastrar gas, ¿no? Y va a esquivar ciertas partículas y voy a capturar menos. Entonces, solo cuando la velocidad de succión iguala a esta velocidad de flujo, en realidad yo estoy capturando realmente una muestra que está, una muestra representativa. Entonces, es por ello que en material particulado, sí o sí yo tengo que hacer una extracción isocinética. ¿Ok? Ahora hay otra condición que me dice, tienes que hacer una extracción, ¿no? Con un filtro que esté a 120 grados. ¿Por qué a 120 grados? ¿Qué pasa si el filtro se estaría frío, estaría en un ambiente frío? Ese vapor de agua que tiene la muestra, ¿no? Se condensaría sobre el filtro, ¿no? Y como se va a condensar sobre el filtro, ¿no? ¿Qué pasaría? Yo cuando voy a pesar mi filtro, ¿no? Pesaría más, como si fuera partícula. Entonces eso inflaría el resultado, ¿no? En cambio, a 120 grados centígrados, yo voy a garantizar que el vapor de agua siga siendo vapor de agua y atraviese el filtro. Y en el filtro solo queden las partículas sólidas, ¿ok? Y bueno, de ahí sigue el método gravimétrico, ¿no? Gravimétrico significa pesar el filtro antes y después para que con esa diferencia de pesos yo sepa la masa de partículas, ¿no? Vamos a ver en esta imagen para que me puedan entender, ¿no? Este es el tren de muestreo isocinético, ¿no? Aquí está la sonda, que es este tubo largo. Aquí está el pitot, el tubo pitot integrado, que hemos visto que me va a servir para esa diferencial de presión, ¿no? Que yo voy a medir con el manómetro, ¿ok? Y también acá me dice, ¿no? Que tiene el filtro está dentro de una caja caliente. ¿A cuánto de temperatura? A 120 grados. Y después de eso pasa a una caja fría. ¿Para qué la caja fría? Vamos a verlo en esta imagen de aquí para que me entiendan mejor. Aquí en esta imagen. Este es el sistema para el monitoreo de emisiones atmosféricas. Aquí yo tengo una boquilla. Esta boquilla, ¿dónde se va a ubicar este punto de aquí donde está mi puntero? Digamos, si el EPA 1 me ha dicho, oye, tú vas a tener 8 puntos de muestreo y ya hemos definido a qué distancias de la pared de la chimenea, ok, este punto de esta boquilla yo lo voy a colocar en esos 8 puntos transversales. Aquí, aquí, aquí yo voy a colocar y voy a hacer mi muestreo, ok. De ahí pasa, ¿no? Esta es la boquilla, pasa por esta sonda, ok. Yo voy a extraer el gas de forma isocinética. ¿Qué significa de forma isocinética? Que voy a extraer el gas a la misma velocidad a la que estaba fluyendo dentro de la chimenea. ¿Ok? Entonces, esta boquilla es la puntita por donde va a entrar el gas, ¿no? El tamaño no es cualquiera también, se va a tener que elegir cuál es ese diámetro, ¿no? De ahí, bueno, la velocidad, ¿no? Viene aquí por la sonda, ¿no? Es este tubo largo, ¿no? Y va a llevar la muestra, ¿no? Al resto del equipo, ¿ok? Entonces, ahora, ¿cuál es la segunda parte? Es este filtro de aquí. Acá dice filtro que está dentro de una caja caliente. Esta es la caja caliente a 120 grados. ¿Por qué habíamos visto a 120 grados? Porque yo no quiero que el vapor de agua de mi muestra se condense,
sino que se siga manteniendo como vapor de agua. ¿Para qué? Para que mi filtro retenga únicamente las partículas sólidas. ¿Ok? Entonces, va a pasar toda la muestra dejando aquí retenidas las partículas sólidas. ¿Ok? La tercera parte es esta caja fría. Acá dice ice bath, o sea, baño de hielo. ¿Para qué es este baño de hielo? Ha pasado, ¿no? El gas ya con las partículas que ha dejado aquí, ¿no? Y que después de esta caja caliente va a pasar a este baño de hielo. ¿Y qué va a generar este cambio de temperatura brusco? Va a generar que ese vapor de agua se condense, ¿no? Entonces, yo aquí primero caliento, ¿no? Para separar las partículas del agua y luego enfrío, ¿no? Para capturar solamente esa agua por separado. Yo con esa agua voy a determinar cuál ha sido la humedad de mi muestra, ¿no? Y la cuarta parte es esta caja de medición, ¿no? Aquí se mide el volumen, se mide el caudal del gas muestreado, etc. Entonces, el gas hace todo este viaje, ¿no? Entra por la boquilla, entra por la sonda, ¿no? Atraviesa este filtro caliente donde va a dejar esas partículas, de ahí pasa por el baño de hielo donde va a dejar la humedad, ¿no? Y finalmente llega a esta caja de medición y a la bomba, ¿no? Entonces, este viaje, ¿no? En el que punto a punto, paso por paso, nosotros le vamos quitando lo que queremos medir, ¿no? Queremos medir partículas, se queda aquí. Queremos medir humedad, se queda aquí, ¿no? Entonces, eso es el método EPA5, ¿no? Bueno, aquí en la misma disposición, ¿no? Que consiste el método EPA5. Acá una fotografía de campo, ¿no? Y hay otros métodos, ¿no? Para poder medir ya los gases, ¿no? El método EPA5 era para material particulado de mis emisiones de mi chimenea, de una fuente fija. El método EPA6 es para medir emisiones de dióxido de azufre de fuentes fijas, ¿no? Como aquí, por ejemplo, hay que tener algo en cuenta. Para poder medir dióxido de azufre, yo aquí mi muestreo ya no es necesario que sea isocinético, ¿ok? Ya no es necesario que sea isocinético. ¿Por qué? Porque aquí ya no estamos hablando de partículas con inercia, ¿no? Aquí las partículas sí pueden tener masa y pueden tener inercia. Por eso es que la velocidad de succión altera, ¿no? De cuántas capturo, si capturo más o capturo menos. Pero en cambio, en un gas, ¿no? Sus moléculas no tienen una inercia apreciable. Entonces se mezclan uniformemente con la corriente, ¿no? Y yo puedo tomar esa muestra representativa, ¿no? Entonces yo puedo capturar la muestra sin importar la velocidad de succión, ¿no? Entonces es por ello que el muestreo de gases no tiene que ser isocinético, ¿no? Entonces incluso es el método que se aplica es mucho más sencillo, ¿no? Mucho más simple que el método 5, ¿no? Entonces aquí lo que hace, ¿no? Realmente es que durante 30 minutos, ¿no? Este gas que ha pasado por toda esta etapa, ¿no? Pasa durante 30 minutos, ¿no? Va a estar dentro de peróxido de hidrógeno, ¿no? Y ese dióxido de azufre va a quedar capturado, ¿no? Y yo voy a poder cuantificar cuánto es la concentración de este contaminante, ¿no? Es como que se utiliza un reactivo, ¿no? Que va a capturar específicamente este contaminante, ¿no? ¿En qué reactiva? En peróxido de hidrógeno. En peróxido de hidrógeno yo voy a capturar este dióxido de azufre, ¿no? Y voy a poder determinar cuál es su concentración. También tenemos el 16A. El 16A es para determinar la concentración de sulfuro de hidrógeno, ¿no? También yo requiero un muestreo que no sea isocinético, ¿no? Un flujo constante y por 3 horas, ¿no? Entonces, el dióxido de azufre se remueve en una solución buffer de citrato, ¿no? Y lo segundo que pasa es que el sulfuro de hidrógeno se oxida térmicamente para convertirlo a dióxido de azufre, ¿no? Y este luego se va a capturar, como hemos visto en el método 6, en el anterior, ¿no? En peróxido de hidrógeno, ¿no? Entonces, finalmente en el método EPA 16A terminamos usando el mismo principio que el método 6, ¿no? O sea, ¿el truco cuál es? El truco es transformar este sulfuro de hidrógeno en dióxido de azufre y medirlo con el método EPA6, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Por ejemplo, si el gas que hemos muestreado, ¿no? Contenía algo de dióxido de azufre y yo quiero calcular la concentración de sulfuro de hidrógeno, ¿no? Este contenido podría alterar, ¿no? Mi medición.
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero removemos, o sea, si mi muestra tiene dióxido de azufre, yo voy a remover todo mi dióxido de azufre, ¿no? Con una solución de citrato, ¿no? O sea, voy a dejar esa muestra limpia de dióxido de azufre, porque yo no quiero esto, yo quiero la concentración de sulfuro de hidrógeno. Entonces, a mi muestra yo le quito todo el dióxido de azufre. Entonces, recién ahí, cuando mi muestra no tiene nada de dióxido de azufre, yo el sulfuro de hidrógeno que contiene mi muestra la voy a convertir en dióxido de azufre y lo voy a medir. Entonces, todo el dióxido de azufre que vaya a aparecer en mi muestra, ¿no? Va a provenir netamente ¿de qué? Del sulfuro de hidrógeno que yo he convertido. ¿Ok? Y con ello yo voy a poder calcular la concentración. ¿Ok? Entonces, esa es esa secuencia, ¿no? Yo tengo una muestra en la que quiero medir el sulfuro de hidrógeno y yo sé que el sulfuro de hidrógeno yo lo voy a hacer convirtiéndolo en dióxido de azufre para que se quede capturado en peróxido de hidrógeno y yo sepa cuál es la concentración. Entonces, como yo voy a hacer esa conversión, obviamente de mi muestra tengo que quitarle todo el dióxido de azufre que haya inicialmente, ¿no? Le quito todo, le remuevo todo y ahí recién convierto este sulfuro de hidrógeno en dióxido de azufre. Como es proporcional, no voy a saber cuál es la cantidad de este contaminante. Y bueno, hoy en día también tenemos el método EPA 22, que ya hay este tipo de equipos, ¿no? Ya actualizados, ¿no? Que miden ciertos parámetros, ¿no? Es un analizador electroquímico, ¿no? Mide estos parámetros. Pero en realidad cuando uno quiere obtener una información sólida, ¿no? Te pide que sí o sí utilices los otros métodos EPA, ¿no? El método 1, 2, 3, 4, 5 y para cada tipo de contaminante el método EPA en específico, ¿no? Para tener una información mucho más consistente, ¿ok? Entonces,